Hola muchachos, qué bueno tenerlos por acá de nuevo. Eh, si están viendo este video fue porque ya vieron el video anterior donde estábamos hablando de la introducción a la herencia y estuvimos hablando también de las leyes de Mendel. Para este caso nos vamos a enfocar un poco hacia lo que es el pedigrí, que puntualmente sería como un árbol genealógico que vamos a estudiar, y la herencia ligada al sexo, que fue propuesta por Morgan. Vamos entonces a empezar con esta parte. Decimos que Thomas Morgan fue uno de los precursores del estudio un poco más profundo que lo que hizo Mendel. Morgan ya puntualmente empezó a hablar de la presencia de los cromosomas sexuales. Cuando hablamos en el campo de Mendel, él estudió principalmente los 22 pares de cromosomas que eran autosómicos, mientras que Morgan quiso enfocarse ya puntualmente en el estudio de los cromosomas sexuales que corresponden al par 23 si estamos hablando en el caso humano. En esta herencia ligada al sexo, sus estudios puntuales fueron realizados en Drosophila melanogaster. Hablábamos del color de los ojos, digamos, en este caso de la mutación. Él hablaba de mutaciones Yellow, mutaciones vestigiales, que eran como principales cambios que se producían en esos organismos. Aquí vemos una mosca normal y una mosca mutante. Eran como los cambios que él iba planteando de acuerdo a las condiciones de cada individuo. Pero vamos a enfocarnos en lo que, según las teorías de la herencia ligada al sexo, vamos a sumergirnos directamente a uno de los casos puntuales o un ejercicio para desarrollar. Vamos a trabajar con la hemofilia. Para contextualizarlos un poco, la hemofilia es una enfermedad que presenta problemas de coagulación. Estos problemas de coagulación se pueden presentar principalmente en hombres y mujeres, pero la mujer en este caso sería principalmente una portadora. Tendría las tres posibilidades: ser una mujer sana, ser una mujer sana pero portadora, o ser una mujer hemofílica. Mientras que el hombre solamente tiene dos posibilidades: ser un hombre sano o ser un hombre hemofílico. Miremos que la mujer sana, en sus dos cromosomas, tenemos un cromosoma sano y el siguiente cromosoma sano, al ser la mujer XX. Si es una mujer sana pero portadora, uno de sus cromosomas es sano, pero el otro se encuentra enfermo. Y si es una mujer hemofílica, proviene entonces de un cromosoma enfermo y que el otro también se encuentra en esa misma condición. En el hombre es un poco más difícil porque si tiene solamente un cromosoma X, dado que la enfermedad está ligada al cromosoma X, si tiene XY y ese X es sano, el hombre va a ser sano. Pero si ese X está enfermo, ya precisamente el hombre va a ser enfermo. Veamos acá los cruces. Vemos entonces que es una mujer portadora, porque solamente uno de sus cromosomas está infectado. Y el hombre pues va a ser enfermo porque el único cromosoma X que tenía ya se encuentra enfermo. Si hacemos el cruce, sería un cruce similar a los cruces de Mendel. Y vamos a definir genotipo y el fenotipo. En genotipo encontramos entonces que hay una mujer portadora, dado que tiene un cromosoma enfermo y el otro sano, y sería un 25% de la población. En ese momento no estamos discriminando si es hombre y mujer, solamente descendencia. Vemos entonces que acá tenemos otra mujer. Esta mujer ya es hemofílica, porque sus dos cromosomas se encuentran enfermos, que sería otro 25%. Vamos a seguir con el hombre. En hombres vemos que hay un cromosoma infectado y el otro se encuentra sano. Sería otro 25%. Este hombre va a ser enfermo. Y vemos que este otro cromosoma está sano, el X. Entonces, este hombre va a ser sano. Ahora vamos a hacer el análisis completo. Vemos que un 50% de la población va a ser sano. Sin embargo, si hacemos una discriminación más puntual, en ese 50% que va a ser sano, hay un hombre y una mujer. Pero ese 25%, que sería el porcentaje de la mujer, va a ser sano pero portadora. Y si vamos a hablar de enfermos, el 50% de la población sería enfermo, dado que sería un cuarto más un cuarto, dos cuartos, que sería el 50% de la población. Y si estamos hablando de ese porcentaje de enfermos, estaríamos hablando de este campo en el medio, la suma de un hombre enfermo y una mujer enferma. Y aquí miramos la característica fenotípica.
Recuerden que cuando estamos hablando del genotipo, hablamos principalmente de los alelos, en este caso de los cromosomas, y lo que les expliqué hace un momento, enfermos sería 2/4, portadores 1/4 y sanos totalmente 1/4. Sin embargo, entre portadores y sanos los podemos unir porque aunque sea portadora, bueno, el pedigrí. Vamos a enfocarnos un poco ya a la magia de la genética un poquito más profunda. El pedigrí principalmente se analiza como una representación genética de un árbol genealógico. No es más que un diagrama de herencia donde se presenta un rasgo o una enfermedad de varias generaciones. Ahí podemos ver entonces en el esquema que tenemos en la parte derecha las diferentes generaciones que se pueden ir presentando. Y ese árbol genealógico muestra las relaciones entre miembros de una familia e indica cuáles son las personas que expresan un rasgo o lo mantienen en silencio por ser portadores del rasgo en cuestión. Para este caso vamos a analizar entonces una característica general, no vamos a hablar de una enfermedad puntual. Vamos a hablar que el cuadrito oscuro es enfermo y el cuadrito blanco es sano. Perdón, el círculo blanco va a ser sano. Cuando hablamos de cuadros, vamos a hablar de hombres. Y cuando vamos a hablar de círculos, vamos a hablar de mujeres. Así sería como una estructura general para entender el pedigrí. Vemos entonces que aquí solamente hay dos individuos. Estos serían los parentales, ¿sí? Esta sería la primera descendencia. Y esta otra sería la segunda descendencia. Es decir, si vamos a hablar en términos generales, estos de acá abajo serían los nietos de estos padres. Y estos serían a su vez los padres de esta descendencia y serían los hijos de los parentales. Bueno, así como en términos generales para ubicarnos un poco. Y si vamos a hablar ahora de cómo se empieza a dar la distribución del pedigrí, debemos ubicarnos en el planteamiento. Nos dicen determinar las características genotípicas de los parentales y de cada una de la descendencia según el siguiente esquema. Entonces nos damos cuenta que si sabemos que los cuadros en blanco y los círculos en blanco no poseen la enfermedad y nos dan una introducción, aquí se las menciono, que la enfermedad es de carácter dominante, quiere decir que los cuadros en blanco son condiciones recesivas. Entonces vamos a ubicarnos el pedigrí y lo analizamos de abajo hacia arriba. Empezamos. Yo sé que este va a ser homocigoto recesivo porque no presenta la enfermedad. Lo mismo pasaría con este y pasaría igual con el resto de los cajones en blanco. Entonces vamos a llenarlos todos como homocigotos recesivos. Ahora, hay una posibilidad de que los cajones que se encuentran oscuros sean homocigotos dominantes o que sean heterocigotos. Porque sin importar si son homocigotos dominantes o heterocigotos, van a presentar la condición. Y lo mismo con los círculos. Van a presentar la condición si son homocigotos o heterocigotos. Homocigotos dominantes, ¿es cierto? Entonces lo empezamos a analizar de la siguiente manera. Como no sé si es homocigoto o heterocigoto, pongo un homocigoto dominante, perdón, pongo un alelo dominante y el otro lo dejo en veremos porque todavía no sé cuál debo poner. Lo mismo pasa con este y con el resto que tienen la característica. Ahora empezamos a analizarlo de arriba hacia abajo para saber cuál va a ser el otro alelo que va a ir en este punto acompañando la dominancia. Yo miro la descendencia. Si en la descendencia encuentro que hay recesivos, homocigotos recesivos, quiere decir que el que acompaña a este va a ser un alelo recesivo, para que al hacerse el cruce como con el diagrama de Mendel, ¿sí? O con el cuadro de Punt que plantea Mendel, se va a tener la certeza de que se va a encontrar una característica recesiva en homocigosis. ¿Por qué digo que tiene que ser recesivo? Porque si yo acá pongo otro alelo dominante, la única probabilidad que se tenga descendencia va a ser heterocigota. Recordemos la primera ley de Mendel de la uniformidad. Siempre en razas puras se va a presentar una descendencia heterocigota al 100%. Como no es el caso, ya me doy cuenta que este primer alelo va a ser recesivo. Vamos a irnos por este otro lado. Vemos que hay una descendencia donde se presenta nuevamente homocigosis recesiva. Entonces tiene que ser heterocigoto. Este aún no lo puedo saber porque no hay descendencia. Sin embargo, miramos los parentales
y sí o sí tiene que ser heterocigoto, porque no hay posibilidad de que con estos parentales sea homocigoto recesivo, perdón, homocigoto dominante. Entonces va a ser heterocigoto. Lo mismo va a pasar con este. Vemos que hay descendencia donde es homocigota recesiva. Entonces este parental, que en este caso este hombre, tiene que ser heterocigoto. Vamos para este otro lado. Encontramos que va a ser heterocigoto por la condición de los parentales. Si ninguno, en este caso, si este parental no es homocigoto dominante, su descendencia nunca va a poder ser homocigoto dominante. Al igual que este, analizando esta situación con los parentales, tiene que ser heterocigoto y este también va a ser heterocigoto. Este es el complemento del cuadro del pedigrí. Espero que sea como un abrebocas. Igual, muchachos, recuerden que a partir de este video ya pueden empezar a hacer preguntas. Yo voy a estar disponible en línea para que ustedes puedan empezar a hacer las preguntas que necesiten de acuerdo al taller que les he planteado. Muchos éxitos y espero que hayan aprendido mucho con este trabajo.